Bendiciones a todos. Vamos a comenzar ya el estudio. Gracias por estar presente un día más. Y no se olvide mandar un mensajito a alguien. Siempre recordarles que el que se meten a YouTube durante la semana para rever el mensaje o revisar algunos anteriores, siempre pongan un like, pongan un comentario y ojalá entren, aunque no lo vean completo, vean, hagan clic para que se mueva el video y así le damos movimiento a la página y permitimos que otras personas también escuchen, puedan conectarse, o empiezan a buscar y por ahí pueden llegar y les puede llegar el mensaje también. Así que eso les voy a pedir que nos ayuden con eso. Y también a mandarle mensaje a su gente de su ciudad o de su iglesia, de la célula, qué sé yo, para que no se desconecten. Que estamos transmitiendo, que se conecten, que no se olviden, y así. Recuérdenle a todos, manden en su grupo, estamos empezando, estamos iniciando, molesten harto con eso, ¿ya? Entonces vamos a ir inmediatamente al estudio. Recordemos que los evangelios son 4, de los cuales son 3 que se dicen que son mirados desde el mismo punto de vista, y el cuarto, que es el Evangelio de Juan, tiene otra mirada. De hecho, en el Evangelio de Juan solo hay algunos milagros en comparación con los otros evangelios, que aparecen mucho más milagros y dan otros enfoques. Cada evangelio es diferente porque lo escriben personas distintas. Esto, recuerden que siempre cada persona describe lo que ve desde su punto de vista. Ya, si yo tengo un elemento acá, por ejemplo este celular, ustedes lo pueden ver lo ven desde su lado y pueden dar su descripción. Yo lo veo desde este otro lado y doy mi descripción, pero el objeto es el mismo. Lo mismo pasa con los evangelios. Son 4 relatos de la vida de Jesús, pero mirados desde diferentes puntos de vista. Juan es el más distinto. Algunos dicen que tradicionalmente puede ser el último evangelio en ser escrito, entonces completó la historia, pero también existe otra línea que dice que puede ser el primero en escribir, toda vez que los relatos que dan ciertos detalles demuestran de que el autor, digamos, el escritor de Juan, era testigo ocular de lo que estaba pasando. Eso es evidente en los relatos como este que estamos leyendo ahora. Entonces, dicho eso, entendemos que al leer Juan hay ciertos fragmentos de la historia que no están en Juan, que están en los otros evangelios, y ahí se va completando la vida de Jesús. Este relato que nosotros tenemos es exclusivamente de Juan, pero ahora vamos a hacer una pequeña armonía con los otros evangelios para poder entender el contexto dentro del proceso que entramos ahora, el proceso de observación. Capítulo 6, así que vamos a estudiar y debemos memorizar Juan 6, 57. Ya hoy, a partir de ahora, ya tenemos que tener aprendidos 5 versículos, uno por capítulo, y ahora vamos al capítulo 6, sería el número 6. Ya, así que tengámoslo eso presente, haga el esfuerzo mental, y tiene 3 semanas para aprenderse un versículo. Es muy poquito, o sea, no es un gran esfuerzo. Ya, los temas a tratar son hoy día el efecto multiplicador, basado en 6:11. Luego veremos Jesús no rechaza ni cuestiona, ¿ya? Y en tercer lugar vamos a ver el tema palabras de vida eterna. Eso vamos a estar revisando, ¿ya? Y quería hacer especial hincapié en esta parte,
¿ya? En lo que es el ejercicio para la célula, en el momento de las peticiones, dice, haz una oración pidiendo que muchas personas sean saciadas con el pan Jesucristo, ¿ya? Entonces, esa es como la petición, que muchos lleguen a conocer a Cristo. Ese es el sentido de esta petición. Ahora, fíjense en el momento de gratitud, lo que dice que levanta una oración de gratitud por los maravillosos milagros de Jesús, mencionando cuál de ellos habla tu vida en este tiempo. Fíjense, el hablar de estos maravillosos milagros de Jesús, consideremos, para que ustedes tengan más o menos una idea de ver cómo la mano de Dios actúa, cómo Él está vigente, está vivo, está presente. Esta inspiración, digamos, el libro que ustedes tienen en su mano fue escrito el año 2021, el 2020, ¿ya? El 2020. Entonces, ¿cómo coincide, en el caso de la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo coincide este tema de la oración y dar gracias al Señor por los milagros de Jesús, cuando hace 2 semanas atrás y hoy día precisamente tenemos un culto, una celebración especial para orar por milagros y sanidades? Entonces, ¿cómo es posible que cuadre también el día, la hora y la fecha de lo que estamos tratando con lo que estamos también haciendo en lo eventual, como es este tiempo de oración y milagros? No estaba preparada este tiempo de oración y milagros desde el año pasado. Lo que está escrito sí, pero curiosamente al ir revisando las cosas coinciden. Esto a mí me da mucha alegría de ver cómo Dios puede, y Él es tan ordenado que nos puede indicar un año antes lo que va a pasar al año siguiente. Y esto pasa también con las personas cuando dicen, no, era justo lo que estábamos hablando y el pastor o el hermano o mi líder dijo una cosa que se relaciona justo con lo que está pasando. No es tan así, no es tan así. Por eso se prepara de un año para otro. Hay gente que dice, no, ¿cómo está preparando estudios de un año para otro? Se preparan de un año para otro, pero casualmente coincide con las circunstancias del momento, con lo que se está viviendo, porque no es casual, es porque Dios ordena así las cosas. Entonces, es maravilloso sentir que Dios está actuando en lo que nosotros también estamos haciendo como iglesia, como ministerio. El tema teológico, Jesús es absoluto. Es importante tomar esto en cuenta, dado el mensaje que acabamos de escuchar de Jesús en el capítulo 5, y cómo Jesús, Él todo lo que puede hacer lo hace porque Él es absoluto. O sea, no es Jesús, Él no entra en el juego del relativismo, en el que muchas personas hoy día les gusta caminar. El Señor es absoluto, y hoy día casi hablar de algo absoluto es ser muy fanático, ser muy, es decir, no estar acorde a los tiempos, hablar de absoluto. Pero nos guste o no, Jesús es absoluto. Entonces, dada esa explicación, nosotros vamos a trabajar ese tema en estos 3 temas. Entonces estos 3 temas que son estas 3 semanas que vienen. Ahora vamos a ir a la observación. Después de esto, Jesús, ¿esto después de qué? ¿Ya? Uno lo relaciona inmediatamente con la discusión que tuvo Jesús ahí en el templo, porque así está el relato de Juan. Pero entre el templo, entre lo que está relatado ahí en el templo y este momento, pasó mucho tiempo, ¿ya?
hay tiempo, pasaron muchas cosas que están relatadas en los otros evangelios y eso lo vamos a revisar ahora. Hay cosas importantes de tomar en cuenta para ver el contexto en el que estamos viendo. Se fue al otro lado del mar de Galilea, ¿ya? El de Tiberias. ¿Ya? Vemos que el mar de Galilea, el mar de Tiberias, que en realidad no es un mar, sino que es un lago, es el mismo. Es el mismo. Entonces aquí se nombra, dos veces se nombra como el de Tiberias, por la ciudad de Tiberias también, que es una ciudad que está fundada por los romanos. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces la pregunta es, ¿por qué le seguía? Porque veían las señales. Nótese cómo se habla de señales, ¿ya? Y nosotros ya hemos hablado de que un milagro un milagro es una señal. Un milagro es una señal. Un milagro no es un fin en sí mismo. Es decir, cuando Jesús obra un milagro, Él está apuntando hacia otro lugar. ¿Se acuerdan que el hombre que fue paralítico y fue sanado por Jesús? El Señor le dice después, bueno, ya fuiste sano, vete, no peques más, no vayas a hacer cosas que algo peor te ocurra. Entonces está diciendo que el fondo de Jesús no era el milagro mismo, aunque para el hombre fue muy significativo, para Jesús fue muy problemático hacer ese milagro, pero el fondo del milagro no era el milagro en sí, sino que era proyectar al hombre a algo más profundo, que era una enfermedad, una pandemia que es más dañina que el COVID, que es el pecado. ¿Ya? Entonces, pero la gente lo seguía porque veía señales en Jesús. ¿Ya? Veía señales, que Él hacía señales, específicamente o principalmente con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua. Siempre Juan nos ubica en el tiempo. Ya acá está hablando, ¿cierto?, de la Pascua, que es la misma que después se constituye como la Santa, donde se hizo la primera o la última cena, la primera vez que se da como ordenanza. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Ya? Vamos al versículo 10. Entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Es decir, en un tiempo donde quizás muchas de esas personas estaban muy limitadas para alimentarse diariamente, de pronto tienen panes, tienen peces y pueden comer todo lo que quieran. ¿No? Entonces, es muy llamativo esto, porque en mi experiencia, en lugares de extrema pobreza que he visitado, como Cuba, como Ruanda, donde hemos estado, cuando tú logras llevar un pedazo de pan, una pequeña ayuda, casi insignificante, una galleta, la gente, los niños sobre todo, que son más efusivos, más demostrativos, se desesperan por alcanzar, porque como están tan acostumbrados a la escasez, cuando ven que hay algo, están desesperados por alcanzar. Entonces Jesús lo primero que hace, los ordena que se sienten, para que no se haga fila, no se desesperen. Jesús los ordena y después le lleva y comen todo lo que quieren. ¿Ya? Es, digamos, realmente una escena extraordinariamente maravillosa. Cuando subieron saciados, o sea, no en cualquier momento, no es que se acabó el pan, no es que se acabaron los pescados, sino que cuando se saciaron, ya comieron todo lo que querían. Ahí recién Jesús les dice a los discípulos, recojan los pedazos que sobraron.
para que no se pierda nada. O sea, el cuidado que había, ¿cierto?, de no perder nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Hago hincapié en la palabra cebada, porque los panes de cebada eran los panes de las personas más limitadas financieramente. Así que era una ofrenda de sacrificio la que había hecho este niñito, el de este relato. A mí me parece que la letra me quedó chica, pero en observación sobre el mar de Tiberias, ese otro nombre del mar de Galilea, y se nombra Juan 6, es una ciudad que está ubicada al margen occidental del mar de Galilea y fue fundada por Herodes Antipas entre los años 17 y 22 después de Cristo. Tenía ciertas características. Recibió ese nombre como homenaje al emperador Tiberio. Después de su fundación se trasladó a la capital de Galilea, de Séforis a Tiberias. O sea, se convirtió en capital de la provincia. Puesto que había sido construida en el lugar de un antiguo cementerio, los judíos de clase elevada la consideraban ceremonialmente impura y evitaban vivir allí. En consecuencia, la mayor parte de sus habitantes eran extranjeros o galileos, recuerden que Jesús era galileo, obligados a morar en ese lugar, o sea, no iban por voluntad. Se menciona Tiberia en Juan 6:23 y 2 veces se menciona el mar de Galilea, le da el nombre del mar de Tiberias, en 6:1 y 21:1. El año 61, Nerón le dio Tiberias a Herodes Agripa II, en que le da obsequio. Así, qué bonito regalo. Durante la guerra judía, Josefo, el comandante de Galilea, le fortificó, esto ya es mucho más adelante, después de la Segunda Guerra Judía, o sea, 132 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y no permitieron que los judíos regresaran a su antigua capital. El Sanedrín levantó de Tiberias la prohibición que le había aplicado hasta entonces, o sea, de ir allá o de vivir ahí, porque había sido construida en un cementerio. E hizo esta ciudad, la sede para ellos. ¿Ya? Había ahí cierta conveniencia económica y algunos acusan de que por eso los fariseos hicieron ese cambio, incluso en sus valores. En cuanto a la otra observación que para destacar, el denario, porque acuérdense que el Señor le pregunta a Felipe, ¿podemos alimentar a estas personas? Y Felipe le dice, Señor, con 200 denarios no alcanza para alimentar a toda esta gente. La pregunta es cómo sabía Felipe que habían 200 denarios. Probablemente Judas había dado un informe, había dicho el informe regular, aparte de lo que robaban, y habrá dicho, bueno, lo que tenemos en caja son 200 denarios, eso es lo de la plata de los discípulos. ¿Y qué era un denario? Una moneda de plata romana equivalente a la dracma griega. Acuérdense de la dracma. El salario diario de un jornalero. Los apóstoles estimaron que sería necesario al menos 200 denarios de pan para alimentar la multitud de 5.000 hombres. O sea, lo que hubiera equivalido a un denario para cada 25 personas. Esa es más o menos la relación que se hace. Un denario por 25 personas. En cuanto al valor actual, se calcula que sería hoy día, difícil hacer ese cálculo, pero sería como 0,74 centavos de dólar. Lo que, si cerramos la cifra, sería $1. $1, algo así como 4 soles, si no me equivoco, o 700.000 pesos, o sea, 700 pesos chilenos, un sol peruano. Entonces, con 1.000 pesos, si cerramos los 700.000, con 1.000 pesos se esperaba alimentar 25 personas. No sé si ustedes pueden hacer la relación, o sea, claramente Felipe estaba haciendo un raciocinio lógico, matemático, natural, que era, Señor, con 200 denarios tendríamos que alimentar 25 por cada 1.000 pesos, o sea, 1.000 pesos dividido por 25, ya estamos diciendo que no alcanza realmente para mucho lo que tenemos. Ya, me gusta la cara de Jesús, del actor cuando lo mire, cuando Felipe le dice, Señor, no alcanza esa cara
simpática, un poco pícara, que tiene, que tú no sabes lo que va a pasar acá. ¿Ya? Ahora aquí encontré esta armonía como para poder ir revisando los versículos que nos importan. Fíjese, aquí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Son los 4 evangelios. ¿Ya? Y el relato dice que entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Las noticias. ¿Ya? Dieron las noticias a Jesús. ¿Quién es? ¿Cuerpo de quién? ¿Ya? ¿Cuerpo de quién? De Juan el Bautista, primo de Jesús. Fíjese el que dice el relato de Marcos. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena de que la hija de Herodías, ella le baila al rey, y el rey, entusiasmadísimo, le dice: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te puedo dar. Y él le dice: no, simplemente quiero la cabeza, dirigida por su mamá, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan declaraba abiertamente el pecado con el que estaban. Esta costumbre, o sea, no estamos en el tiempo de aplicación, pero sí de la observación, esto sigue siendo normal. Por lo general, una persona a quien se le denuncia el pecado abiertamente, lo único que quiere es cortarte la cabeza. Eso suele ocurrir. Y esto es lo que pasó con Juan. Juan el Bautista le declaraba el pecado en que estaban el rey con su pareja, y eso no le gustó mucho, o sea, no le gustó nada. Juan, el rey le tenía respeto a Juan, pero no así la mujer, y la mujer pidió le dijo a la hija, hizo todo un plan para que la hija bailara y luego le pidiera la cabeza. El rey, desde el versículo 26, según Marcos, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Es decir, palabra empeñada. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. En el momento, el guarda fue, le decapitó a la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿No? Cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta parte del relato es la que aparece acá. ¿Ya? Es la que aparece acá. Mateo lo cuenta ahí en el versículo 12 y Marcos hace este relato acá. ¿Ya? Lo pusieron en el sepulcro. Lucas no hace referencia a este hecho y tampoco hace referencia a Juan. Entonces, habiendo pasado eso, imagínese usted, Jesús acaba de tener una pérdida enorme, ha perdido a su primo, su compañero de ministerio en algún momento, el que le encaminó, el que le abrió el camino para que él ejerciera el ministerio. Ahora que Jesús está más famoso que nunca, en un momento de euforia de su ministerio, le llega este mensaje lamentable de la muerte de su primo. Ese es el contexto en el que están pasando las cosas. Además de eso, hay un relato que está en Juan 14, del 13 al 21, Juan 14, Mateo 14, tenemos en Marcos 6, se repite en Lucas 9. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Que el Señor ha tomado a los 12 y los ha enviado a las ciudades a predicar. Es el primer momento en que el Señor envía a los discípulos. Y después que ellos venían de regreso, y le contaron a Jesús: Señor, mira, esto fue maravilloso, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Después que le contaban eso, entonces el Señor los lleva a descansar. Dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca y a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, ordenemos el relato. Juan muere, los discípulos le informan y Jesús se aparta.
según Mateo, se aparta. Se apartó allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Es decir, él lo único que quería es estar solo, llorar, desahogarse, decir, necesito este tiempo para mí. Pero cuando la gente escuchó dónde estaba, lo siguió a pie desde la ciudad, o sea, por todas partes, allá está Jesús, porque él es el que había hecho milagros. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y fíjese la expresión de Jesús, de cómo lo relata Mateo, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, es decir, postergó su dolor, su pena, su cansancio, lo postergó para ir a responder la necesidad pastoral que tenían en ese momento las multitudes. Y sanó a los que enfermos que estaban ahí, porque toda la gente iba con el propósito de tener un milagro de parte de Jesús. Entonces, para la compasión ayudó a Jesús a poder satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Eso es lo que pasó con Jesús entonces. O sea, la persona, Jesús, el hombre, está dolido. Acaba de morir de una manera muy cruel, acaba de morir su primo, se aparta para buscar descanso, la gente lo sigue, abandona el descanso y en función con un esfuerzo sacrificial, se dedica a sanar a las personas. Esto cabe muy bien para poder entender que Jesús era un ser humano común y corriente. O sea, contar estos relatos nos ayuda a ver a Jesús, el ser humano común y corriente, el ser humano que tiene sentimientos, que tenía cansancio, que se agotaba. ¿Ya? Ahora fíjese en el versículo 30, según Marcos, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Ya? Es decir, acá el relato se enfoca, en Marcos, se enfoca más en la ida apostólica, misionera de los discípulos de ir a anunciar el reino de los cielos por todas las ciudades. Mateo se enfoca principalmente en el Jesús, en la persona de Jesús. Marcos lo enfoca en el acto de ir y volver triunfantes. Ahora fíjense Jesús. Cuando los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, fíjense el 31. Jesús les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansado. Miren, un lugar aparte, desierto y descansado. Un lugar desierto y apartado. Para él, un lugar desierto y apartado, también le dice a los discípulos que también ellos se aparten y busquen ese lugar para ellos. ¿Esto qué nos habla? Que Jesús se ocupaba no solamente de exprimir a los discípulos usándolos para hacer su ministerio, sino que ¿qué es lo que hacía? Les daba el espacio para que ellos también venían eufóricos, felices de lo que estaba pasando, pero Él los manda a descansar. Váyanse aparte, vayan al lugar y descansen. Descansen. El descanso, ustedes ven, es parte importante en la vida de Jesús y la vida de los discípulos. Un descanso bien meditado, bien merecido, en relación a un trabajo fuerte, como era el que estaban teniendo los discípulos en ese momento. Entonces, ahí, en ese contexto está la situación que ellos están aparte, se están tratando de sacar la gente de encima para poder preocuparse de ellos mismos un poco. ¿Ya? Y eso es absolutamente legítimo. Es por eso que cuando hablamos de liderazgo, a propósito, cuando hablamos de liderazgo, yo siempre recomiendo a los líderes, tienes que apartar un tiempo para ti, donde te lleves tu Biblia, un lápiz y nada más, y un cuaderno, obvio, nada más. Y apartar ese tiempo, ayunar, orar, para ti. Es un tiempo de búsqueda de intimidad con Dios, ahí es donde Dios te revela lo que va a venir para tu célula, para tu ministerio, para tu cuidado personal, para tu salud, para tu familia. Ahí te revela, cuando está en la intimidad, exclusivo. Él y tú. Y luego, sigue adelante en el ministerio, haciendo lo que tenga que hacer. Cuando estos espacios de descanso no se dan, entonces hay agotamiento excesivo, después hay renuncia, hay un montón de cosas. Dios mismo trabajó 6 días y el séptimo descansó.
Entonces el descanso es parte del trabajo. Hay que verlo de esa manera. Jesús, dice Marcos, se fue con los discípulos solos en una barca a un lugar desierto. O sea, se apartaron, cruzaron. Pero muchos de los varones, y muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y se llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, ellos estaban tratando de arrancarse de la gente, y la gente que se fue a pie, ellos se fueron en barco, cruzaron al otro lado, y la gente los rodeó, y antes que llegaran al otro extremo, ya la gente había llegado. En ese sentido, Jesús tuvo compasión de ellos y empezó a sanar a la gente. Los discípulos, entonces, Jesús, no tuvieron el preciado descanso en ese momento. ¿Ya? Hasta ahí el relato de Marcos y de Mateo. Aparece ahora el relato de Lucas, donde dice: vueltos los apóstoles, ¿vueltos de dónde? De cuando lo había mandado a predicar. Le contaron todo lo que habían hecho, dice Lucas, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, y aquí nombra dónde se fueron, llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, le siguió. O sea, aquí dice que llegaron antes, aquí dice que les siguieron, obviamente, les siguieron, y Jesús, ¿qué hizo? Les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, Lucas, el doctor Lucas, explica un poco más, dice lo que Jesús hacía. Hablaba del reino y sanaba. ¿Qué hizo con el paralítico de Betesda? Lo sanó y le habló del reino. No directamente le dice: vete y no peques más, mensaje del reino. Entonces Jesús le explicaba cosas del reino, pero también iba sanando. La palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Señales a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios, y empieza a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, pero ¿cuál es la clave primero? El mensaje del reino es el fondo. El medio son las señales. Pero el día comenzaba a declinar, dice Lucas 9:12, y acercándose a los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. O sea, los discípulos eran muy prácticos. El Señor: está haciendo tarde, Señor, termina la celebración, ahora cada uno a su casa. El Señor le dijo: llévalos al rico rincón. Le dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Es el relato de Lucas. ¿Ya? Ahora fíjense cómo lo presenta Marco esta parte. Cuando anochecía, o sea, todo fue ya cuando ya empieza a anochecer, el hambre del día, comienza a bajar un poco la temperatura, la condición era ya un poco incómoda. Se acercaron a él sus discípulos diciendo: al lugar desierto, a la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso lo dice Mateo. ¿Ya? Pero acá Juan hace el relato más escueto, digamos, pero muy enfocado. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le dijo a dónde iban. Le seguían a gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Lucas dice que había gente que necesitaba ser curado y recibía mensaje del reino. Marcos dice que ellos estaban buscando apartarse, pero la gente llegó antes. Y Mateo dice que Jesús tuvo compasión de la gente y por eso lo sanaba. Pero cuando llega la noche, Mateo dice que Jesús, dice que los discípulos le dicen a Jesús: mándalo a su casa. ¿Ya? Y lo mismo dice Lucas, lo que no refleja Juan.
Juan dice que Jesús tomó la iniciativa y le pregunta a Felipe, y lo nombra, le pregunta a Felipe. Entonces, aquí se ve la diferencia del relato. ¿Ya? Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Continuamos con la armonía. En Mateo 14, 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Marcos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aquí está Marcos expresando un poco más por qué tenían compasión. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas dice que habló del reino, Marcos dice que le enseñaba muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, muy similar a lo de Lucas. Bueno, Marcos y Lucas son muy similares en su relato. De hecho, hay otros comentarios y la relación de Marcos y Lucas es muy cercana. Despídelos para que vayan a los campos. Jesús le dice en el versículo 37, aquí estoy, dadle vosotros de comer. Ellos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjese que Marcos menciona los mismos 200 denarios que menciona Juan, los 200 denarios. Por 200 denarios. Él le dijo, ¿cuántos panes tienen? Y dividirlo. Y dijeron, Señor, hay 5 panes, hay 5 y hay 2 peces. Pero acá dice uno de los discípulos y menciona a Andrés. Fíjense que acá más genérico. Mateo, Marco y Lucas son más genéricos. Juan es más específico. Dice, Felipe, el Señor le dice a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? ¿Ya? Y Felipe le dice, bueno, está difícil porque con 200 denarios no alcanza. ¿Ya? Pero Andrés, el hermano de Simón, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pececillos, 2 sardinitas. ¿Ya? ¿Qué es esto para tantos? O sea, Señor, realmente aquí hay, pero realmente no alcanza. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. ¿Ya? Y les mandó que hicieran recostar, dice Marcos acá, en grupos, sobre la hierba verde. Y acá, Lucas, el 9:14 dice, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Mateo 14:19 dice que lo mandó que se recostara sobre la hierba, ¿ya? Y nada más. ¿Ya? Y acá Marcos dice que hacía grupos de 100 y de 50. ¿Ya? Juan no da número, se recostaron, pero el número total, como 5.000 varones, pero no dijo cuántos grupos habían, de cuántos hacían. Entonces ahí se va complementando el relato. Y comieron todos, dice Mateo, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Según Marcos, entonces tomó los 5 panes y repartió los 2 peces sobre todo, y comieron todos y se saciaron, dice Marcos. Lucas dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas de pedazos. Y Juan, entre los que estaban recostados, asimismo, de los peces, cuanto querían. ¿Ya? Entonces, ahí está la forma en que se repartió. Se le pasó a los discípulos, a los 12, y los 12 iban pasando a la gente que estaba recostada, según los 4 evangelios, de cientos o de 50. ¿Ya? Y lo que está claro es que todos dicen que sobraron 12 cestas llenas. ¿Ya? 12 cestas llenas. Entonces, ahí está la armonía y se arma completo el relato. Ahora vamos a ir cerrando esto. ¿Ya? Marcos dice, recogieron de los pedazos 12 cestas. O sea, los 4 evangelios hablan de esos 12 cestas. Eso quiere decir que es importante. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Lo dice Marcos, lo dice también Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, dice Juan, terminando, porque Juan es el que explica lo que está pasando en el corazón de la gente. Dice, aquellos hombres, viendo que la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, ni siquiera con discípulos, se fue solo. Entonces cerramos la cantidad de observaciones que hemos hecho acá, comentando.
es el único milagro relatado por los 4 evangelios. Fue realizado al otro lado del mar de Galilea, en el mar de Tiberias, que es lo mismo. El propósito del milagro es explicado después. Eso lo vamos a llegar en otro estudio. Jesús pasaba un mal momento. Había muerto su primo. La gente no dejaba espacio para el descanso. También es cierto. Jesús se compadece de la gente. Jesús se compadece de la gente. Es decir, su amor es más importante que su propio descanso. Los discípulos son probados por su fe. O sea, Señor, ¿cómo? Con 200, ¿qué vamos a hacer? Jesús usa a un niño. Es decir, lo más débil se convierte en lo más fuerte. Jesús usa lo poco que hay. 42, bueno, hay otros cálculos ahí que yo hice, pero no sé si serán tan exactos matemáticamente, pero lo claro es que teníamos $1 por 25 personas. Y la gente esperaba otro tipo de Mesías. Porque ellos cuando vieron que había milagro, entonces ya, sí que parece que este es el que sí necesitamos. Con este vamos a eliminar la pobreza, porque imagínense un candidato hoy día que vaya a cualquier zona de mayor necesidad y haga multiplicar, no sé, una canasta de víveres hoy día y lo reparta a todo el mundo. Entonces, oye, ¿de dónde sacó las canastas? Este sí que entrega una especie de farca que regala plata. Pero la plata se va a terminar en algún momento, el pan se va a comer igual, aunque se guardaron 12 canastas, 12 cestas. Entonces, el hecho es que la gente siempre tiene la mirada desde el punto de vista, acuérdense de la Trinidad del hombre, del punto de vista humano, terrenal, temporal, y Jesús está tratando de llevarlo a mirar a lo eterno. Eso es lo que está, ese es el gran problema. Jesús está hablando en un idioma y la gente mira en otro idioma. Y hoy día con la iglesia pasa lo mismo. Fíjese que ni siquiera los fariseos entendieron el idioma de Jesús, que eran los religiosos. No lo entiende la gente que está recibiendo los milagros, pero Jesús sigue predicando el reino. Entonces lo mismo pasa hoy día. Hay mucha gente que no predica del reino, que predica las necesidades de ahora y para ahora. Que no está mal, no es un mal mensaje, pero no es completo, ¿no? Hay gente que recibe los beneficios, pero tampoco entiende que el Evangelio tiene que ver con un compromiso, el mensaje que Jesucristo tiene un compromiso mayor, personal, y de un beneficio absolutamente personal que conlleva un efecto social. No al revés, no de la sociedad hacia acá, sino que desde adentro, un cambio interno hacia afuera. Eso es lo que Jesús está tratando de dar a entender con estas señales milagrosas. Cerramos las observaciones. Que es lo mismo, que es el único milagro relatado en los 4 evangelios. Fue realizado en otro lugar que no era un lugar muy bien mirado por los judíos. El propósito del milagro es explicado después. Jesús pasaba un mal momento. Hago hincapié en esto. Porque muchas veces nosotros, porque estamos pasando un mal momento, nos negamos a hacer una oración, nos negamos a ofrendar, nos negamos a dirigir una célula, a abrir un ministerio, nos negamos a hacer un servicio a Dios o a la gente, porque estamos nosotros en un mal momento. Pero Jesús fue capaz de renunciar acá a su mal momento en beneficio de la gente. Y aun cuando fue a la cruz, también él renunció a su mal momento en beneficio de la gente, de nosotros. Y esto siempre ocurre en el liderazgo. La gente no deja espacio para el descanso, porque el líder es uno solo y la gente es mucha. Y todas las personas quieren que su líder le dé la atención como merecen, porque es respetable. Entonces, eso es muy común, es muy normal, y esto no es un defecto ni nada, es así. Jesús se compadece de la gente, esto es lo más importante, diría yo, ¿ya? Esto es lo que genera la producción del milagro de las señales, sanidad, y la producción del milagro de que cómo van a estar con hambre, de los 5 panes y los 2 peces. O sea, está atendiendo una necesidad muy puntual, muy necesaria, muy básica. Pero el Señor tiene compasión de la gente. Ese es el efecto multiplicador. Él quiere que esa compasión se multiplique en todo momento. Los discípulos son probados y se dan cuenta que después de no tener nada, cada uno tenía su cesta llena de alimento. Jesús usa a cualquier persona, tanto así que aquí usó a un niño. Él te puede usar a ti
Él me puede usar a mí, Él quiere usarte a ti, Él quiere usarme a mí para ser instrumentos en sus manos. Y aunque la gente tenga otra visión de cómo debería ser tu liderazgo, tu vida, el Señor está tratando de enfocarte para llevarte a algo que es mucho más profundo, mucho más grande, de un nivel superior, que es una vida espiritual. Para eso es este milagro. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiéndolo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Porque Jesús es absoluto, Él es el hacedor de milagros. El Señor no está, ni se une a cuestionamiento, ni le interesa que lo promulguen el liberador de Israel, liberador político y social de Israel. No, Él lo único que quería, a través de las sanidades, a través de los milagros, demostrar que Él está dispuesto a sacrificarse por amor de nosotros, y que está dispuesto a dejar su propio descanso y su propio dolor en amor, por amor a los demás. Ese es el efecto multiplicador. ¿Ya? Y ahí terminamos. Bien, entonces ya terminamos. Dios les bendiga, nos seguimos viendo durante el día. Manténganse en oración, pidan su milagro al Señor, el Señor lo hará.